Existe un momento en la historia donde el dolor de un solo hombre se transforma en la pesadilla de todo un reino. Un instante donde las lágrimas de una familia se convierten en ríos de sangre enemiga. Donde el último aliento de un padre se transmuta en el grito de guerra de miles de guerreros sedientos de venganza. Esta es la historia de ese momento. Esta es la crónica de cómo la muerte más cruel imaginable engendró una respuesta aún más devastadora. Nos encontramos en el siglo IX de nuestra era, en una época donde los mares del norte escupían terror sobre las costas de Europa. Los vikingos, esos guerreros del frío que adoraban dioses de tormenta y batalla, habían convertido el saqueo en arte y la guerra en religión. Pero incluso entre ellos, un nombre resonaba por encima de todos los demás: Ragnar Lothbrok. Un hombre cuya fama era tan inmensa que los reyes temblaban al escuchar que sus velas se divisaban en el horizonte. Un caudillo que había humillado imperios, saqueado la mismísima París y desafiado a cuanto enemigo se cruzara en su camino. Pero el destino, esa fuerza que ni siquiera los dioses pueden alterar, tenía reservado para Ragnar un final que helaría la sangre de cualquiera que lo escuchara. Capturado tras una campaña desastrosa, fue entregado a un rey anglosajón que decidió hacer de su muerte un espectáculo de crueldad sin precedentes. Lo que ese rey no comprendió, lo que su arrogancia le impidió ver, fue que estaba firmando la sentencia de muerte de su propio reino, porque Ragnar tenía hijos. Hijos criados en la tradición del honor y la venganza, hijos que comandaban ejércitos propios, hijos cuyos nombres pronto se grabarían en la historia con letras de fuego: Ivar el Deshuesado, V. Ragnarsson, Halfdan Ragnarsson. Y cuando la noticia de la tortura de su padre cruzó los gélidos mares del norte, estos hombres no lloraron, sonrieron, porque sabían exactamente lo que iban a hacer. En el año 865, más de 3.000 guerreros vikingos, algunos historiadores estiman hasta 10.000, se reunieron en la mayor fuerza de invasión jamás vista. No venían a saquear y marcharse como habían hecho antes. Venían a conquistar, a destruir, a cobrar cada gota de sangre que su padre había derramado en aquel foso de serpientes. Lo que estás a punto de presenciar es la historia completa de esa venganza. Descubrirás cómo murió realmente Ragnar, qué palabras pronunció mientras el veneno consumía su cuerpo, cómo sus hijos organizaron una invasión que cambiaría para siempre el mapa de Inglaterra. Y conocerás el destino final del rey torturador, una ejecución tan horrible que incluso los propios vikingos la reservaban solo para sus enemigos más odiados. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Dale like a este video porque queremos llegar a 100 likes para seguir produciendo historias como esta. Compártelo con todos los que aman la historia y los misterios del pasado. Y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Quiero saber de qué rincón del mundo formas parte de esta comunidad. Ahora sí, prepárate, porque la venganza está a punto de comenzar. Las olas del Mar del Norte golpeaban con furia los cascos de madera de los barcos vikingos, mientras Ragnar Lothbrok contemplaba por última vez las costas de su tierra natal. Nadie en aquella flota podía imaginar que esta expedición marcaría el fin de una era y el comienzo de otra mucho más sangrienta. El hombre que había aterrorizado Europa durante décadas navegaba ahora hacia su destino final, aunque las circunstancias exactas de su caída permanecen envueltas en el misterio que caracteriza a toda su existencia legendaria. Las sagas nórdicas, esas extensas narraciones épicas transmitidas oralmente durante generaciones antes de ser finalmente escritas en pergamino, nos ofrecen múltiples versiones de los eventos que condujeron a la captura de Ragnar. Según la tradición más extendida, el veterano caudillo vikingo emprendió una expedición hacia Northumbria con una flota deliberadamente reducida, quizás apenas 2 o 3 naves, según algunas fuentes. Las razones de esta decisión aparentemente temeraria varían según el relato consultado, pero todas coinciden en un punto fundamental. Ragnar buscaba una hazaña tan extraordinaria que restaurara su posición como el vikingo más temido de su generación, eclipsada ahora por las crecientes famas de sus propios hijos. Otras interpretaciones sugieren que una tormenta devastadora destruyó la mayor parte de su flota durante la travesía, dejándolo varado en costas hostiles con recursos mínimos para enfrentar a un enemigo preparado.
Esta versión tiene cierto respaldo histórico, pues las crónicas anglosajonas mencionan tormentas particularmente violentas durante aquellos años que causaron estragos en las expediciones navales. Sea cual fuere la causa, el resultado fue el mismo. Ragnar Lothbrok, el azote del mundo cristiano, se encontró en territorio enemigo con fuerzas absolutamente insuficientes para la tarea que tenía por delante. Northumbria, el reino que se convertiría en el escenario de la tragedia, ocupaba en aquel entonces el territorio septentrional de lo que hoy conocemos como Inglaterra. Era una tierra de colinas verdes y costas agrestes, habitada por anglosajones que habían construido una sociedad compleja con sus propias tradiciones guerreras. El reino atravesaba un periodo de inestabilidad política, con facciones aristocráticas compitiendo por el poder. En el momento de la llegada de Ragnar, el control efectivo lo ejercía un hombre cuyo nombre quedaría manchado para siempre en las sagas nórdicas. Aelle, un gobernante que había ascendido al trono mediante una combinación de astucia política y fuerza militar. El desembarco de Ragnar fue detectado rápidamente por las defensas costeras northumbrias. Las señales de humo se elevaron desde las atalayas, convocando a los guerreros locales para enfrentar la amenaza vikinga. Lo que Ragnar esperaba encontrar, aldeas indefensas y monasterios repletos de tesoros, se transformó en una emboscada cuidadosamente preparada. Los números exactos son imposibles de determinar con certeza histórica, pero las sagas hablan de una desproporción abrumadora. Quizás 200 guerreros nórdicos enfrentándose a varios miles de combatientes anglosajones. La batalla que siguió demostró por qué Ragnar había alcanzado su estatus legendario. A pesar de la inferioridad numérica grotesca, los vikingos lucharon con la ferocidad desesperada de quienes prefieren la muerte a la rendición. Las hachas cantaban su canción mortal, mientras los escudos se astillaban bajo golpes devastadores. Ragnar mismo, según los relatos, combatió en primera línea como había hecho durante toda su vida, derribando enemigo tras enemigo con la furia de un hombre que sabe que cada momento puede ser el último. Sus guerreros formaron el muro de escudos tradicional, esa formación defensiva que había llevado a los vikingos a tantas victorias, pero esta vez los números eran simplemente imposibles de superar. Uno a uno, los compañeros de Ragnar fueron cayendo. La hierba verde de Northumbria se tiñó de rojo con sangre nórdica, mientras el círculo de defensores se reducía inexorablemente. Las sagas describen cómo Ragnar continuó luchando incluso cuando quedaban apenas un puñado de hombres a su lado, negándose a aceptar la derrota que todos sabían inevitable. Finalmente, agotado por horas de combate incesante y debilitado por múltiples heridas, el gran caudillo vikingo fue abrumado y capturado vivo. Esta captura viva, en lugar de una muerte gloriosa con las armas en la mano, constituía en sí misma una humillación calculada. En la cosmovisión nórdica, solo aquellos guerreros que morían en batalla podían ser llevados al Valhalla por las valquirias, donde festejarían eternamente junto a Odín, preparándose para el Ragnarök. Un guerrero capturado era, en cierto sentido, un guerrero privado de su destino glorioso. Aelle, ya fuera por conocimiento de las creencias vikingas o por simple crueldad instintiva, había encontrado la manera de herir a Ragnar más profundamente que cualquier espada. Las cadenas que ataron al caudillo vikingo fueron, según la tradición, especialmente forjadas para él después de que rompiera las primeras series de ataduras. La imagen de Ragnar Lothbrok, el hombre que había hecho temblar imperios, siendo arrastrado encadenado ante el trono de un rey de un reino menor, debió parecer a Aelle el triunfo definitivo sobre el terror vikingo. Lo que el rey northumbrio no comprendió, lo que su arrogancia fatal le impidió ver, era que cada eslabón de esas cadenas estaba forjando también los grilletes de su propia condena. Porque incluso encadenado, incluso derrotado, Ragnar Lothbrok seguía siendo padre de los guerreros más formidables de Escandinavia. Y la noticia de su captura ya viajaba hacia el norte, cruzando mares y montañas, encendiendo una llama que pronto se convertiría en un incendio imposible de contener. En las entrañas de la fortaleza del rey Aelle, donde la luz del sol apenas penetraba y el aire húmedo olía a piedra antigua y miedo, se había preparado el instrumento de ejecución más terrorífico que la mente medieval podía concebir. No habría decapitación rápida ni horca común para el prisionero más famoso que jamás hubiera caído en manos anglosajonas. Para Ragnar Lothbrok, el azote del mundo cristiano,
El rey de Northumbria había ordenado construir algo especial: un foso profundo excavado en la tierra, repleto de serpientes venenosas, traídas de los rincones más oscuros del reino. Las sagas nórdicas describen este lugar con un detalle escalofriante, que sugiere testimonios de quienes presenciaron los hechos o escucharon relatos directos de los mismos. El pozo tenía forma circular, con paredes de piedra tan lisas que ningún hombre podría escalarlas, incluso sin las decenas de víboras que se retorcían en su fondo. Algunas fuentes hablan de más de 100 serpientes, otras mencionan que el número era tan grande que el suelo del foso parecía estar vivo, una masa ondulante de escamas y veneno esperando su víctima. Aelle había planificado esta ejecución como un espectáculo público, una demostración de poder destinada a intimidar tanto a sus propios súbditos como a cualquier vikingo que considerara atacar sus tierras. Nobles northumbrios fueron convocados para presenciar el evento. Guerreros que habían perdido familiares en las incursiones nórdicas se agolparon para ver sufrir al responsable de tantas muertes. El aire estaba cargado de expectación mientras Ragnar era conducido encadenado hacia su destino final. Lo que sucedió entonces ha sido narrado y cantado durante más de 1000 años, convirtiéndose en uno de los episodios más icónicos de toda la era vikinga. Ragnar Lothbrok, ante la muerte más horrible imaginable, no suplicó piedad ni mostró el menor signo de miedo. En cambio, según todas las fuentes, comenzó a reír. Una risa profunda y desafiante que resonó contra las paredes de piedra y heló la sangre de quienes la escucharon. Era la risa de un hombre que sabía algo que sus captores ignoraban, el conocimiento de lo que vendría después. Antes de ser arrojado al foso, Ragnar pronunció palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria colectiva. Las sagas recogen su famoso discurso de muerte, donde el caudillo vikingo describió las batallas que había librado, los enemigos que había derrotado, las tierras que había conquistado. Pero fueron sus últimas frases las que transformaron este momento en profecía. Hablando de sus hijos, Ragnar declaró que gruñirían como cachorros furiosos cuando supieran cómo había muerto su padre. Esta advertencia, pronunciada con la certeza de quien ve el futuro desplegarse ante sus ojos, fue ignorada por Aelle como las bravatas de un hombre desesperado. El descenso al foso fue, según los relatos, voluntario en cierto sentido. Ragnar caminó hacia el borde con la dignidad de un rey marchando hacia su trono, no de un condenado arrastrándose hacia su ejecución. Las serpientes, alertadas por el movimiento, comenzaron a agitarse. El primer mordisco llegó casi instantáneamente, seguido de otro y otro y otro más. El veneno comenzó a circular por las venas del veterano guerrero, mientras su cuerpo se cubría de heridas punzantes. Pero incluso entonces, incluso mientras el dolor debía ser insoportable, Ragnar continuó cantando. Las sagas preservan fragmentos de lo que se conoce como su canción de muerte, un poema donde recitaba sus hazañas y se preparaba para el encuentro con los dioses. Su voz, al principio fuerte y clara, fue debilitándose gradualmente mientras ese veneno hacía su trabajo mortal. Los testigos describieron cómo el caudillo vikingo mantuvo su compostura hasta el final, negándose a darle a Aelle la satisfacción de verlo suplicar o llorar. El proceso de muerte por veneno de serpiente es extraordinariamente doloroso. Las neurotoxinas atacan el sistema nervioso, causando parálisis progresiva, mientras la víctima permanece consciente. Los venenos hemotóxicos destruyen los tejidos y los vasos sanguíneos, provocando hemorragias internas masivas. Ragnar soportó este tormento durante lo que las fuentes describen como varias horas, un tiempo que debió parecer una eternidad tanto para él como para quienes observaban. Finalmente, cuando su cuerpo ya no pudo resistir más, Ragnar Lothbrok exhaló su último aliento. Sus palabras finales, según la tradición más extendida, fueron una reiteración de su advertencia sobre sus hijos, seguida de una afirmación que resonaría a través de los siglos. Declaró que pronto estaría bebiendo en el Valhalla junto a los dioses, mientras sus enemigos pronto estarían gritando en el infierno que sus hijos les prepararían. Aelle, contemplando el cuerpo sin vida de su enemigo, creyó haber ganado. Creyó que esta demostración de crueldad disuadiría futuras invasiones y consolidaría su poder. Lo que no comprendió fue que acababa de desatar fuerzas que destruirían todo lo que conocía. Porque incluso mientras Ragnar moría,
mensajeros ya cabalgaban hacia la costa, donde barcos esperaban para llevar la noticia a través del mar. El foso de serpientes no fue el final de la historia. Fue apenas el comienzo de la pesadilla para Northumbria y toda Inglaterra. El viento del norte llevaba consigo más que el frío habitual cuando los barcos mensajeros alcanzaron las costas de Escandinavia. Portaban noticias que cambiarían el curso de la historia, relatos de crueldad y muerte que encenderían una llama de venganza imposible de extinguir. La forma en que estas noticias viajaron, las reacciones que provocaron y el efecto multiplicador que tuvieron sobre las comunidades vikingas constituyen uno de los capítulos más fascinantes de la transmisión de información en el mundo medieval. Las comunicaciones en el siglo IX dependían enteramente de mensajeros físicos que debían atravesar distancias enormes, enfrentando peligros constantes. Desde Northumbria hasta los centros de poder vikingos en Dinamarca, Noruega y Suecia, la noticia de la muerte de Ragnar tuvo que cruzar primero el Mar del Norte, una travesía de varios días incluso en condiciones favorables. Los historiadores estiman que pasaron entre 2 y 4 semanas desde la ejecución hasta que los hijos de Ragnar recibieron confirmación de lo sucedido, aunque rumores y versiones parciales probablemente llegaron antes. La sociedad vikinga de esta época funcionaba mediante una compleja red de alianzas, juramentos de lealtad y obligaciones familiares que conectaban a guerreros y jefes a través de grandes distancias. Ragnar Lodbrok no era simplemente un padre para sus hijos, era también un símbolo, una figura que representaba el poder y el prestigio de toda una red de clanes y seguidores. Su muerte, y especialmente la manera humillante en que había ocurrido, constituía un insulto no solo a su familia directa, sino a todos aquellos que habían jurado lealtad a su nombre. Los mensajeros que llegaron a Escandinavia no se limitaron a informar de la muerte. Describieron en detalle escalofriante el suplicio del foso de serpientes, la crueldad calculada de Aelle y las últimas palabras desafiantes de Ragnar. Estas descripciones fueron probablemente embellecidas y dramatizadas durante la transmisión oral, pero el núcleo de la historia, la ejecución mediante tortura de un caudillo vikingo por un rey anglosajón, era verificable y provocaba una respuesta emocional inmediata. En la cultura nórdica de esta era, la venganza no era simplemente una opción personal, era una obligación religiosa y social. Los códigos de honor vikingos establecían claramente que la muerte de un familiar debía ser vengada, y que la magnitud de la venganza debía corresponder a la gravedad del agravio original. Un asesinato común podía saldarse con compensación económica o con la muerte del asesino, pero una ejecución mediante tortura, una muerte diseñada específicamente para humillar y degradar, exigía una respuesta de proporciones catastróficas. Los hijos de Ragnar se encontraban dispersos cuando llegaron las noticias. Ivar el Deshuesado, el más temible estratega de la familia, estaba en Dinamarca consolidando su base de poder. Uve y Halfdan operaban en diferentes regiones, cada uno con sus propios seguidores y recursos. Björn Costado de Hierro, según algunas fuentes, se encontraba en expedición por el Mediterráneo. La logística de reunir a estos hermanos y coordinar una respuesta conjunta representaba un desafío considerable, pero el agravio era tan grande que todas las diferencias personales quedaron temporalmente suspendidas. La reacción inicial de los hermanos, según las sagas, fue muy diferente a lo que Aelle hubiera esperado. No hubo lamentos ni manifestaciones de dolor. Ivar, el más calculador de todos, supuestamente escuchó el relato completo sin mostrar emoción alguna, y solo cuando terminó, murmuró que los cachorros efectivamente gruñirían, confirmando la profecía de su padre. Halfdan, conocido por su temperamento más explosivo, juró inmediatamente que Aelle sufriría un destino infinitamente peor que el de Ragnar. Uve, el más reflexivo, comenzó inmediatamente a planificar la logística de lo que vendría. Lo que distinguió la respuesta vikinga de cualquier represalia anterior fue su escala y planificación. Los hijos de Ragnar no organizaron una incursión de venganza típica, donde un grupo relativamente pequeño atacaría, saquearía y se retiraría. En cambio, enviaron mensajeros por toda Escandinavia, convocando a una asamblea de guerra sin precedentes. El mensaje era claro. Quien quisiera participar en la venganza contra los asesinos de Ragnar Lodbrok sería bienvenido y las riquezas de Inglaterra se repartirían entre todos los participantes. Esta convocatoria encontró eco en toda la sociedad vikinga.
Guerreros jóvenes que buscaban hacerse un nombre vieron la oportunidad de asociarse con los hijos del hombre más famoso de su era. Veteranos que habían servido bajo Ragnar en expediciones anteriores se sintieron obligados por viejos juramentos de lealtad. Oportunistas que simplemente querían participar en lo que prometía ser el mayor saqueo de la historia, también respondieron al llamado. Durante los meses siguientes, barcos de guerra comenzaron a congregarse en puntos de reunión previamente acordados. Las forjas trabajaban día y noche produciendo armas y armaduras. Los astilleros lanzaban nuevas embarcaciones para transportar el ejército creciente. Toda la maquinaria militar de la sociedad vikinga se ponía en movimiento con un único objetivo: la destrucción total de aquellos que habían torturado a Ragnar Lodbrok. La noticia de estos preparativos eventualmente llegó a Inglaterra, pero fue recibida con escepticismo. Los reinos anglosajones habían enfrentado incursiones vikingas durante décadas y habían desarrollado estrategias para contenerlas. Lo que no comprendieron fue que lo que se aproximaba no era una incursión, era una invasión total, una guerra de conquista y exterminio que no se detendría hasta que cada responsable de la muerte de Ragnar hubiera pagado con su sangre. En un salón de madera iluminado por antorchas crepitantes, los hijos de Ragnar Lodbrok se reunieron para sellar el pacto más terrible de sus vidas. No era una reunión ordinaria de hermanos, era un consejo de guerra donde se decidirían los destinos de reinos enteros. Cada uno de estos hombres era formidable por derecho propio, pero juntos representaban una fuerza que ningún poder en Europa occidental podía igualar. Ivar el Deshuesado era, sin duda, el más extraordinario de todos ellos. Su apodo, que los historiadores han debatido durante siglos, probablemente hacía referencia a alguna condición física que afectaba sus piernas, quizás una forma de osteogénesis imperfecta o simplemente una debilidad muscular severa. Las sagas lo describen siendo transportado en escudo por sus guerreros cuando no podía caminar, pero compensaba cualquier limitación física con una mente estratégica sin igual. Era él quien planificaba las batallas, quien anticipaba los movimientos enemigos, quien transformaba desventajas aparentes en victorias decisivas. V. Ragnarsson representaba el equilibrio entre la ferocidad guerrera y la astucia política. Era conocido por su capacidad de negociar cuando convenía y de luchar sin piedad cuando las negociaciones fallaban. Algunas fuentes lo describen como el más parecido a Ragnar en temperamento, combinando la audacia de su padre con una prudencia que Ragnar mismo a veces carecía. Su papel en la invasión venidera sería fundamental tanto en el campo de batalla como en las maniobras diplomáticas que dividirían a los reinos anglosajones. Halfdan Ragnarsson era el guerrero puro del grupo, un hombre cuya reputación en combate rivalizaba con las leyendas de la era heroica. Se decía que en batalla entraba en el estado de furia, conocido como berserker, donde el miedo desaparecía por completo y la única realidad era la sangre del enemigo. Después de la invasión inicial, Halfdan gobernaría territorios conquistados y lideraría expediciones que llevarían el terror vikingo hasta Irlanda y más allá. Otros hermanos también participaron en menor medida. Bjorn Costado de Hierro, cuyo torso se decía impenetrable a las armas convencionales, eventualmente se uniría a la campaña, aunque su participación exacta es debatida por los historiadores. Sigurd Serpiente, en el ojo, llamado así por una marca distintiva en su pupila, que supuestamente tenía forma de serpiente enrollada, también contribuyó a los esfuerzos de venganza según algunas tradiciones. El juramento que estos hombres realizaron seguía las tradiciones sagradas de su cultura. En la sociedad vikinga, un juramento era algo absoluto, una promesa vinculante ante los dioses que no podía romperse sin perder el honor y arriesgar la condena eterna. El ritual probablemente incluyó sacrificios animales, invocaciones a Odín, el padre de todos, a Thor, el dios del trueno, y especialmente a Tyr, el dios de la guerra y los juramentos. La sangre de los hermanos se mezcló sobre un altar mientras pronunciaban las palabras que sellarían el destino de Aele y su reino. El contenido del juramento, según las sagas, iba mucho más allá de la simple venganza contra el rey torturador. Los hijos de Ragnar prometieron que no solo Aele moriría, sino que moriría de manera tan terrible que su sufrimiento eclipsaría todo lo que Ragnar había padecido. Prometieron que todo Northumbria ardería, que cada noble que hubiera participado o permitido la ejecución pagaría con su vida.
prometieron que el nombre de su padre sería vengado de manera tan completa que ningún rey cristiano volvería a atreverse a tocar a un hijo de Escandinavia. La planificación militar que siguió al juramento demostró la capacidad organizativa de Ivar. A diferencia de las incursiones vikingas tradicionales, que dependían de la sorpresa y la velocidad para saquear antes de que las defensas pudieran organizarse, esta invasión sería una campaña sostenida de conquista. Necesitaban no solo guerreros, sino también logística, alimentos para meses de operaciones, herreros para mantener las armas, caballos para dar movilidad al ejército una vez en tierra, curanderos para atender a los heridos. Ivar también demostró su genio estratégico en la elección del punto de desembarco. En lugar de atacar Minnomerentorel directamente Northumbria, donde las defensas estarían más alertas después de la ejecución de Ragnar, decidió desembarcar en Anglia Oriental, un reino más al sur. Esta maniobra le permitiría asegurar una base de operaciones, obtener los caballos necesarios para la movilidad y aproximarse a Northumbria desde una dirección inesperada. Los meses de preparación sirvieron también para reclutar aliados inesperados. Algunos nobles anglosajones, descontentos con sus propios reyes, vieron en la invasión vikinga una oportunidad para avanzar sus propias ambiciones. Esclavos fugitivos y marginados de la sociedad anglosajona se unieron a las fuerzas vikingas con la promesa de libertad y botín. Incluso algunos vikingos que ya habían establecido asentamientos en las islas británicas durante incursiones anteriores ofrecieron su apoyo logístico y su conocimiento del terreno. Para cuando la flota estuvo finalmente lista para zarpar, representaba la mayor concentración de poder militar vikingo jamás reunida para una sola campaña. Los números exactos son imposibles de determinar con certeza, pero las estimaciones más conservadoras hablan de al menos 3.000 guerreros, mientras que algunas fuentes sugieren cifras cercanas a los 10.000. Era un ejército capaz no solo de ganar batallas, sino de conquistar reinos. El día de la partida, los hermanos realizaron un último sacrificio a los dioses. Según la tradición, Ivar ofreció a Odín la promesa de que Northumbria sería su ofrenda, que las almas de sus enemigos llenarían el Valhalla, que la venganza de Ragnar Lodbrok sería tan completa que los dioses mismos la aprobarían. Luego, las velas se izaron y la flota más aterradora que Inglaterra jamás había visto comenzó su travesía hacia el oeste. El año 865 marca un punto de inflexión absoluto en la historia de las Islas Británicas. Fue el año en que las incursiones vikingas esporádicas se transformaron en algo completamente diferente, una invasión organizada con objetivos de conquista permanente. Los cronistas anglosajones, escribiendo con el terror aún fresco en sus memorias, lo llamaron simplemente el Gran Ejército Pagano, un nombre que capturaba tanto la escala sin precedentes de la fuerza invasora como el abismo religioso que separaba a los combatientes. La formación de este ejército representó una hazaña de organización sin paralelo en la historia vikinga hasta ese momento. Los nórdicos, tradicionalmente organizados en bandas guerreras relativamente pequeñas, leales a jefes individuales, carecían de estructuras estatales capaces de coordinar operaciones militares a gran escala. El Gran Ejército Pagano superó estas limitaciones mediante una combinación de motivación compartida, la venganza por Ragnar, y liderazgo carismático proporcionado por sus hijos. Los guerreros que componían el ejército provenían de toda Escandinavia, unidos no por lealtad a un solo reino, sino por el llamado de la venganza y la promesa de riquezas. Había daneses que formaban probablemente el núcleo principal de la fuerza, pero también noruegos buscando gloria y suecos atraídos por las legendarias riquezas de los monasterios ingleses. Esta diversidad de orígenes, que podría haber sido fuente de conflicto, fue transformada en fortaleza por el liderazgo de los hijos de Ragnar. La crónica anglosajona, la principal fuente histórica inglesa para este periodo, describe la llegada del ejército con palabras que transmiten el pánico absoluto que provocó. Los escribas monásticos, acostumbrados a registrar incursiones de decenas o como mucho cientos de vikingos, se enfrentaban ahora a una fuerza de miles. Sus descripciones hablan de una flota tan grande que el horizonte parecía cubierto de velas, de un ejército que hacía temblar la tierra cuando marchaba. La estructura de mando del ejército reflejaba la naturaleza colectiva de la empresa vikinga. No había un único comandante supremo con autoridad absoluta.
En cambio, los principales jefes, incluyendo a los hijos de Ragnar, formaban un consejo que tomaba decisiones estratégicas por consenso. Esta estructura, que podría parecer ineficiente, funcionaba porque todos compartían el mismo objetivo fundamental. Las tácticas específicas podían debatirse, pero la dirección general, hacia Northumbria y la venganza, era incuestionable. El equipamiento del ejército representaba lo mejor de la tecnología militar vikinga. Las espadas escandinavas, forjadas mediante técnicas sofisticadas que producían hojas flexibles pero mortalmente afiladas, eran superiores a la mayoría de las armas anglosajonas. Las hachas de guerra, el arma icónica vikinga, podían atravesar escudos y armaduras con igual facilidad. Las cotas de malla, aunque no todos los guerreros podían permitírselas, protegían a los combatientes de élite contra todo, excepto los golpes más directos. Pero, quizás, la ventaja más significativa del gran ejército pagano era su experiencia colectiva. Muchos de estos guerreros habían participado en incursiones anteriores y conocían las tácticas anglosajonas, las fortalezas y debilidades de sus defensas, el terreno que encontrarían. Otros habían combatido en las guerras civiles escandinavas y dominaban el arte del asedio y la batalla campal. Juntos, formaban una fuerza veterana que superaba en habilidad a las milicias anglosajonas, compuestas principalmente por campesinos con entrenamiento militar limitado. La motivación del ejército también representaba una ventaja psicológica considerable. Los guerreros vikingos no solo luchaban por botín, luchaban por venganza, por honor, por cumplir un juramento sagrado. Esta convicción los hacía resistentes al desánimo, incluso ante dificultades que habrían quebrantado a fuerzas menos comprometidas. Además, la promesa del Valhalla para quienes murieran valientemente eliminaba gran parte del miedo a la muerte que paraliza a los soldados ordinarios. Los preparativos finales incluyeron rituales religiosos destinados a asegurar el favor de los dioses. Los vikingos creían firmemente en la influencia divina sobre el resultado de las batallas, y ninguna campaña importante comenzaba sin los sacrificios apropiados. Caballos, bueyes e incluso, según algunas fuentes, prisioneros fueron ofrecidos a Odín, Thor y los demás dioses del panteón nórdico. Los adivinos consultaron las runas y declararon que los auspicios eran favorables, que los dioses aprobaban la empresa de venganza. Cuando finalmente la flota zarpó hacia Inglaterra, llevaba consigo más que guerreros y armas. Llevaba una determinación colectiva que no se detendría ante nada, una sed de venganza que solo la sangre podría saciar, y un mensaje para todos los reyes cristianos de Europa. Quienes tocaran a los hijos de Escandinavia enfrentarían consecuencias que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar. El gran ejército pagano navegaba hacia su destino y con él viajaba el fin del mundo tal como los anglosajones lo conocían. Las costas de Anglia Oriental emergieron del horizonte brumoso en el otoño del año 865, ofreciendo a los ojos vikingos su primera visión del territorio que pronto conquistarían. El desembarco del gran ejército pagano representa uno de los eventos militares más significativos de la historia medieval inglesa, marcando el comienzo de una transformación que alteraría permanentemente la cultura, el idioma y la composición étnica de las islas británicas. La elección de Anglia Oriental como punto de entrada demostró la sofisticación estratégica de Ivar el Deshuesado. Northumbria, el objetivo final de la venganza, se encontraba considerablemente más al norte. Un desembarco directo allí habría alertado a Aelle y permitido que organizara sus defensas. En cambio, al aterrizar en un reino diferente, los vikingos ganaban tiempo para prepararse mientras sembraban confusión entre sus enemigos sobre sus verdaderas intenciones. Anglia Oriental era en aquel momento uno de los reinos anglosajones más prósperos y menos militarizados. Su riqueza provenía principalmente de la agricultura y el comercio, no de la conquista. El rey Edmundo, que gobernaba el territorio, se encontró súbitamente enfrentando una amenaza para la cual ni él ni su pueblo estaban preparados. Las fuerzas defensivas de Anglia Oriental eran simplemente inadecuadas para enfrentar un ejército del tamaño y ferocidad del gran ejército pagano. Los primeros días después del desembarco establecieron un patrón que se repetiría a lo largo de la campaña. Los vikingos aseguraron rápidamente una cabeza de playa, estableciendo un campamento fortificado desde el cual podían defender su posición mientras exploraban el territorio circundante. Las granjas cercanas fueron saqueadas no por simple crueldad,
sino por necesidad logística. Un ejército de miles de hombres necesitaba enormes cantidades de alimentos, y vivir del terreno era la única estrategia viable. El recurso más crítico que los vikingos necesitaban obtener era caballos. La infantería podía ganar batallas, pero solo la caballería podía conquistar territorios extensos. Los barcos dragón que habían transportado al ejército a través del mar no podían llevar cantidades significativas de monturas, por lo que los vikingos debían obtenerlas localmente. Las granjas y establos de Anglia Oriental proporcionaron exactamente lo que necesitaban: cientos de caballos que transformarían a los invasores de una fuerza naval en un ejército terrestre móvil. El rey Edmundo, enfrentando una situación imposible, optó inicialmente por la negociación. Ofreció a los vikingos tributo a cambio de paz, una estrategia que había funcionado ocasionalmente con incursiones anteriores. Los hijos de Ragnar aceptaron el pago, pero solo como un medio para ganar tiempo mientras completaban sus preparativos. No tenían intención alguna de marcharse, estaban allí para quedarse hasta que su venganza estuviera completa. El período invernal del 865 al 866 vio al ejército vikingo atrincherado en Anglia Oriental, utilizando el tiempo para entrenar, equiparse y planificar. Los guerreros practicaban formaciones de combate, los herreros reparaban armas dañadas durante la travesía, los exploradores cartografiaban las rutas hacia Northumbria. Era una campaña militar conducida con una paciencia y disciplina que contradicen la imagen popular de los vikingos como bárbaros impulsivos. Durante este periodo también comenzaron las operaciones de inteligencia. Espías vikingos, muchos de ellos comerciantes que hablaban anglosajón fluidamente, fueron enviados hacia el norte para evaluar las defensas de Northumbria y la situación política del reino. Lo que descubrieron era prometedor. Northumbria estaba dividida por una guerra civil entre facciones que apoyaban a diferentes pretendientes al trono. Aelle, el asesino de Ragnar, se enfrentaba a desafíos internos que debilitaban su capacidad de resistir una invasión externa. La información recopilada también reveló la ubicación exacta de Aelle, los nombres de sus principales aliados, la disposición de sus fuerzas, los puntos débiles de sus fortificaciones. Todo esto fue incorporado en los planes de Ivar, quien estaba construyendo no solo un ataque militar, sino una trampa perfecta para atrapar al asesino de su padre. La comunidad local anglosajona experimentó el primer contacto prolongado con los invasores vikingos. Algunas familias huyeron hacia el interior, abandonando sus hogares y posesiones. Otras, sin alternativas, se sometieron a los conquistadores y descubrieron que los vikingos, aunque brutales en batalla, podían ser pragmáticos en la ocupación. Los campesinos que cooperaban eran generalmente dejados en paz para trabajar sus tierras, siempre que proporcionaran tributo en alimentos y servicios. Cuando la primavera del 866 trajo temperaturas más cálidas y caminos transitables, el gran ejército pagano estaba listo para la siguiente fase de su campaña. Los caballos estaban entrenados, las provisiones acumuladas, la inteligencia recopilada, los planes finalizados. El momento de marchar hacia el norte había llegado, y con él se aproximaba el día de la venganza que Ragnar había profetizado desde el fondo del foso de serpientes. La ciudad de York, conocida en aquel entonces como Eoforwic por los anglosajones y pronto rebautizada como Jorvik por sus conquistadores nórdicos, representaba el corazón político, económico y espiritual de Northumbria. Su caída en manos del gran ejército pagano no fue simplemente una victoria militar, fue la destrucción simbólica de todo lo que Aelle había intentado proteger cuando ejecutó a Ragnar Lothbrok. Los hijos del caudillo vikingo no podían haber elegido un objetivo más perfecto para comenzar su venganza. York ocupaba una posición estratégica excepcional, situada en la confluencia de los ríos Ouse y Foss. Esta ubicación la había convertido en un centro comercial próspero, donde convergían rutas terrestres y fluviales, permitiendo el intercambio de bienes desde toda Inglaterra y el continente europeo. Las antiguas murallas romanas, aunque deterioradas después de siglos de abandono parcial, todavía proporcionaban una defensa formidable que habría requerido un asedio prolongado para superar mediante métodos convencionales. Los vikingos, sin embargo, no tenían intención de conducir un asedio convencional. Su avance hacia el norte había sido calculado para coincidir con el día de Todos los Santos del año 866, cuando la población de York
estaría concentrada en las iglesias celebrando la festividad cristiana. Esta elección de fecha no fue accidental. Ivar había calculado que las defensas estarían en su punto más vulnerable, mientras los habitantes participaban en las ceremonias religiosas. El asalto comenzó al amanecer, con columnas de guerreros vikingos aproximándose a la ciudad desde múltiples direcciones simultáneamente. Las puertas, custodiadas por guardias reducidos debido a la festividad, fueron tomadas rápidamente en ataques coordinados. Para cuando los defensores comprendieron la magnitud de lo que estaba sucediendo, los invasores ya estaban dentro de las murallas. Lo que siguió fue una carnicería que los cronistas describieron con horror apenas contenido. Los vikingos, motivados por años de anticipación y el recuerdo de la muerte de su padre, no mostraron piedad alguna. Los guerreros nortumbrios que intentaron resistir fueron abatidos sin contemplaciones. Los civiles que se interponían en el camino sufrieron destinos similares. Las iglesias, que normalmente habrían ofrecido santuarios según las costumbres de la época, fueron violadas y saqueadas sin ningún respeto por su carácter sagrado. La Catedral de York, uno de los centros religiosos más importantes del cristianismo inglés, fue objeto de especial atención destructiva. Los tesoros acumulados durante siglos de donaciones piadosas fueron confiscados para ser fundidos o distribuidos como botín. Los manuscritos iluminados, productos de generaciones de trabajo monástico, fueron destruidos o dispersados. Los clérigos que no lograron escapar fueron asesinados o esclavizados, interrumpiendo líneas de transmisión cultural que databan de la conversión de Northumbria al cristianismo 2 siglos antes. El Palacio Real cayó tras una resistencia breve pero feroz. Los guardias personales de Aelle lucharon hasta el último hombre, comprando tiempo para que su señor escapara de la ciudad. Esta huida, aunque comprensible desde una perspectiva práctica, dañó severamente la reputación del rey nortumbrio. Había ordenado la muerte más cruel imaginable para Ragnar, pero cuando llegó el momento de enfrentar las consecuencias, abandonó su capital a su suerte. Para el final del primer día de combates, York estaba firmemente en manos vikingas. Los incendios que habían estallado durante el asalto fueron controlados, ya que los conquistadores necesitaban la ciudad intacta como base de operaciones. Los supervivientes fueron clasificados según su utilidad. Artesanos y comerciantes que pudieran servir a los nuevos amos fueron conservados, mientras que quienes carecían de habilidades valiosas enfrentaron la esclavitud o algo peor. La noticia de la caída de York se extendió como un incendio por toda Inglaterra. Para los reinos anglosajones, era una catástrofe sin precedentes. York no era simplemente una ciudad importante, era una de las urbes más antiguas y venerables de la isla, heredera de la gloria romana y centro del poder eclesiástico del norte. Su conquista por paganos representaba un golpe psicológico tan devastador como la pérdida militar. Para Aelle, que había buscado refugio en 1900 en el campo nortumbrio, la caída de York significaba que su tiempo se agotaba. Los vikingos controlaban ahora los recursos y la posición central de su reino. Su ejército, ya debilitado por la guerra civil contra Osberht, se reducía día a día mientras guerreros desertaban o se rendían a los invasores. La trampa que Ivar había preparado durante meses se cerraba inexorablemente alrededor del asesino de Ragnar. Los hijos de Ragnar establecieron su cuartel general en el palacio que había pertenecido a su enemigo. Desde allí, comenzaron a organizar la siguiente fase de la campaña, la caza de Aelle. Patrullas fueron enviadas por todo el campo nortumbrio, ofreciendo recompensas por información sobre el paradero del rey fugitivo. Los nobles locales, viendo el viento cambiar de dirección, comenzaron a traicionar a su antiguo señor con la esperanza de ganarse el favor de los conquistadores. York nunca volvería a ser una ciudad puramente anglosajona. La conquista vikinga transformaría su carácter fundamentalmente, introduciendo elementos escandinavos en su cultura, su idioma y su población que perduran hasta el día de hoy. Los nombres de sus calles, muchos terminados en el sufijo nórdico para calle, atestiguan esta herencia. La venganza de los hijos de Ragnar había comenzado a remodelar permanentemente el paisaje humano de Inglaterra. Los meses que siguieron a la caída de York fueron un periodo de caza implacable. Aelle de Northumbria, el hombre que había ordenado el suplicio del foso de serpientes, se había convertido en presa.
Cada día que pasaba, su situación se volvía más desesperada, mientras los vikingos extendían metódicamente su control sobre el territorio y estrechaban el cerco alrededor del rey fugitivo. El cazador que había capturado a Ragnar Lodbrok era ahora el cazado, y sus perseguidores no conocían la misericordia. La estrategia de Ivar para capturar a Aelle combinaba presión militar con guerra psicológica. Las patrullas vikingas no solo buscaban al rey, también destruían sistemáticamente cualquier recurso que pudiera sostener su huida. Las granjas que lo habían alimentado eran quemadas, las aldeas que le habían dado refugio eran arrasadas. Los nobles que permanecían leales a él veían a sus familias tomadas como rehenes. El mensaje era claro: proteger a Aelle significaba la destrucción total. La situación política de Northumbria complicaba aún más las posibilidades del rey. Su rival Osbert, contra quien había estado luchando antes de la invasión, seguía vivo y comandando sus propias fuerzas. Algunos consejeros de ambos bandos sugirieron una alianza temporal para enfrentar la amenaza vikinga común, pero las décadas de enemistad hacían difícil cualquier cooperación genuina. Los dos pretendientes al trono se encontraban tan ocupados vigilándose mutuamente como resistiendo a los invasores. Fue esta división la que finalmente selló el destino de Aelle. En algún momento del año 867, los dos reyes northumbrios alcanzaron un acuerdo para un ataque conjunto contra York, esperando recuperar la ciudad mediante un golpe audaz. Las fuerzas combinadas representaban lo último que Northumbria podía reunir, quizás varios miles de guerreros, incluidos los mejores combatientes que quedaban en el reino. El ataque contra York fue un desastre militar de proporciones catastróficas. Los vikingos, alertados por sus espías sobre los planes enemigos, habían preparado una trampa perfecta. Cuando las fuerzas northumbrias asaltaron las murallas, encontraron una resistencia más feroz de lo esperado, y cuando intentaron retirarse al comprender que la batalla estaba perdida, descubrieron que columnas vikingas habían cortado sus rutas de escape. Lo que siguió fue una masacre. Los guerreros northumbrios, atrapados entre las murallas de York y las fuerzas vikingas que los rodeaban, fueron aniquilados sistemáticamente. Osbert cayó en combate, atravesado por una lanza vikinga mientras intentaba organizar una última resistencia. Miles de soldados anglosajones murieron ese día, eliminando efectivamente la capacidad militar de Northumbria para cualquier resistencia futura. Aelle sobrevivió la batalla inicial solo para enfrentar un destino mucho peor. Las circunstancias exactas de su captura varían según las fuentes. Algunas sagas describen cómo fue reconocido mientras intentaba huir disfrazado de campesino. Otras sugieren que fue traicionado por sus propios hombres, quienes esperaban ganar el favor de los conquistadores, entregando al rey que los vikingos más deseaban. Una versión particularmente dramática relata que Ivar, el Deshuesado, lo capturó personalmente en combate singular. Lo que todas las fuentes coinciden es que Aelle fue llevado vivo ante los hijos de Ragnar. El momento que Ivar había estado planificando durante años finalmente había llegado. El hombre que había torturado a su padre hasta la muerte estaba ahora arrodillado frente a él, encadenado exactamente como Ragnar había estado encadenado en Northumbria años antes. La simetría no era accidental, era justicia poética llevada a su expresión más literal. Los hermanos, según las sagas, no mostraron ninguna emoción visible al ver a su enemigo capturado. No hubo gritos de triunfo ni insultos contra el prisionero. El odio que sentían era demasiado profundo para expresiones tan superficiales. En cambio, mantuvieron un silencio que debió resultar más aterrador para Aelle que cualquier amenaza verbal. Sabía exactamente lo que le esperaba, y el conocimiento de su destino inminente era en sí mismo una forma de tortura. Los preparativos para la ejecución de Aelle fueron meticulosos. Los hijos de Ragnar no querían simplemente matar a su enemigo. Querían que su muerte fuera un mensaje, una advertencia, una demostración de lo que le sucedía a quienes osaban dañar a la sangre de su familia. Habían jurado que Aelle sufriría más que Ragnar y estaban determinados a cumplir ese juramento hasta la última letra. El lugar elegido para la ejecución fue cuidadosamente seleccionado para maximizar el impacto simbólico. Algunos relatos lo sitúan en las afueras de York, visible desde las murallas para que toda la población pudiera contemplar el destino del rey que había fallado en protegerlos.
Otros lo ubican en el mismo campo de batalla donde Aeli había sido capturado, rodeado por los cadáveres de sus guerreros caídos. El escenario estaba preparado para uno de los rituales más infames y debatidos de toda la era vikinga. Lo que estaba a punto de suceder sería recordado y discutido durante más de 1000 años, convirtiéndose en símbolo tanto de la crueldad vikinga como del terrible precio de hacer enemigos equivocados. En un campo teñido con la sangre de la batalla, bajo un cielo gris que parecía presagiar horrores por venir, los hijos de Ragnar Lodbrok llevaron a cabo el acto final de su venganza. Lo que sucedió a continuación ha sido debatido, analizado y discutido por historiadores durante más de 1000 años, pero su impacto en la imaginación medieval y en la leyenda vikinga es innegable. Aelle de Northumbria estaba a punto de experimentar el águila de sangre, el ritual de ejecución más temido del mundo nórdico. Las sagas describen el águila de sangre como un procedimiento de tortura y muerte reservado únicamente para los enemigos más odiados, aquellos cuyas ofensas eran tan graves que una muerte ordinaria resultaba insuficiente. El ritual, según estas fuentes, comenzaba con la víctima tendida boca abajo, inmovilizada mientras los ejecutores realizaban incisiones a ambos lados de la columna vertebral. Las costillas eran entonces separadas de la espina dorsal y abiertas hacia afuera, creando la imagen de alas ensangrentadas. La ejecución de Aelle, según la tradición, siguió este patrón con una crueldad meticulosa. Ivar el Deshuesado supervisó personalmente el procedimiento, asegurándose de que cada paso se realizara correctamente. El rey northumbrio fue despojado de sus ropas reales, obligado a arrodillarse en la tierra que una vez había gobernado. Las cadenas que lo sujetaban eran las mismas, según algunas versiones, que habían contenido a Ragnar años antes. Los primeros cortes a lo largo de la espalda produjeron gritos que, según los testigos, podían escucharse a gran distancia. Pero los hijos de Ragnar no estaban interesados en una muerte rápida. Querían que Aelle experimentara cada momento de agonía, que comprendiera en su propia carne lo que significaba provocar la ira de la familia Lodbrok. El proceso fue deliberadamente prolongado, cada nueva herida, añadiendo capas de sufrimiento a un tormento que parecía no tener fin. La separación de las costillas representaba la fase más horrible del ritual. Los huesos, arrancados de su posición natural, fueron extendidos hacia afuera como las alas de un águila, exponiendo los órganos internos de la víctima todavía viva. Según las sagas, los pulmones de Aelle fueron entonces extraídos y colocados sobre sus hombros, completando la imagen del águila sangrienta mientras el rey agonizaba. Los historiadores modernos han debatido intensamente la realidad histórica del águila de sangre. Algunos argumentan que el ritual como se describe es anatómicamente imposible de realizar en una víctima que permanece viva durante el proceso. Otros sugieren que las descripciones de las sagas pueden ser exageraciones literarias de una ejecución brutal pero menos elaborada. Una tercera interpretación propone que el águila de sangre era un proceso post-mortem, una mutilación del cadáver después de la muerte más que una técnica de ejecución. Sin embargo, lo que resulta indiscutible es que Aelle murió de manera horrible a manos de los hijos de Ragnar, y que esta muerte fue percibida por contemporáneos y generaciones posteriores como un acto de venganza sagrada cumplida. Ya fuera exactamente como las sagas lo describen o mediante algún método ligeramente diferente, el mensaje era inequívoco. Quienes torturaran a los hijos de Escandinavia enfrentarían un destino infinitamente peor. El significado religioso del ritual no debe subestimarse. En la cosmovisión vikinga, la forma de muerte determinaba el destino del alma en el más allá. Una muerte digna en batalla garantizaba el acceso al Valhalla. Una muerte humillante y tortuosa condenaba el espíritu a vagar eternamente sin descanso. Al ejecutar a Aelle mediante el águila de sangre, los hijos de Ragnar no solo vengaban a su padre en este mundo, sino que también lo condenaban en el otro. Algunos relatos añaden que, mientras Aelle agonizaba, los vikingos cantaban canciones en honor a Ragnar, recordando sus hazañas y celebrando que su muerte finalmente había sido vengada. Las palabras que el viejo caudillo había pronunciado desde el foso de serpientes, su profecía de que sus hijos gruñirían cuando supieran cómo había muerto, se habían cumplido de la manera más completa imaginable. El cuerpo de Aelle,
una vez que la vida finalmente lo abandonó, fue dejado expuesto como advertencia. No recibiría funeral cristiano ni sepultura digna. Su cadáver mutilado permanecería visible para que todos comprendieran las consecuencias de desafiar a los vikingos. Esta exhibición era tan parte de la venganza como la ejecución misma, negando al rey derrotado incluso el consuelo de un descanso digno. La muerte de ella marcó el cumplimiento formal del juramento que los hijos de Ragnar habían realizado años antes. Habían prometido que el torturador de su padre sufriría más que él, y habían cumplido esa promesa con una precisión aterradora, pero aunque la venganza personal estaba completa, las consecuencias de la invasión apenas comenzaban a desplegarse. La muerte de Aelle no marcó el final del gran ejército pagano, sino el comienzo de una nueva fase de conquista que transformaría irreversiblemente el mapa político de las Islas Británicas. Lo que había empezado como una expedición de venganza se convirtió en una campaña de colonización que duraría décadas y cuyos efectos perduran hasta el día de hoy. Los hijos de Ragnar habían vengado a su padre, pero en el proceso habían desatado fuerzas que cambiarían el curso de la historia europea. Northumbria, como reino independiente, dejó de existir efectivamente tras la muerte de Aelle. Los vikingos instalaron gobernantes títere que administraban el territorio en su nombre, mientras la verdadera autoridad residía en los jefes nórdicos que controlaban York y sus alrededores. La aristocracia anglosajona que había sobrevivido la conquista se encontró subordinada a nuevos amos, obligada a adaptarse o perecer. Pero el ejército no se disolvió después de completar su misión original. El éxito de la campaña en Northumbria había demostrado que la conquista permanente de territorios anglosajones era posible, y muchos guerreros vieron oportunidades de obtener tierras y riquezas que superaban cualquier cosa que pudieran conseguir en su Escandinavia natal. El gran ejército pagano, en lugar de regresar a casa, giró su atención hacia los reinos del sur. Anglia Oriental, que había proporcionado involuntariamente la base de operaciones para la invasión, fue la siguiente víctima. El rey Edmundo, que había pagado tributo a los vikingos esperando comprar la paz, descubrió que la neutralidad no era una opción. En el año 869, el ejército pagano invadió su reino. Edmundo fue capturado y, según la tradición cristiana que lo convirtió en santo, ejecutado por negarse a renunciar a su fe. Anglia Oriental pasó a control vikingo. Mercia, el gran reino del centro de Inglaterra, también sucumbió parcialmente a la presión vikinga. Aunque nunca fue conquistada completamente, perdió vastos territorios en favor de los invasores. Somerset quedó reducida a un estado vasallo que pagaba tributo regular para mantener una independencia nominal. Los reyes mercianos gobernaban a placer de sus señores vikingos, sabiendo que cualquier desafío significaría su destrucción. Solo Wessex, el reino del suroeste, logró resistir la marea vikinga. Y esto solo gracias al surgimiento de uno de los gobernantes más extraordinarios de la historia inglesa. Alfredo, quien sería conocido posteriormente como el Grande, asumió el trono de Wessex en medio de la crisis más grave que su pueblo había enfrentado jamás. Tras años de derrotas y cerca del colapso total, Alfredo logró reorganizar las defensas de su reino y eventualmente forzar a los vikingos a aceptar un tratado que dividía Inglaterra entre territorios anglosajones y nórdicos. Esta división creó lo que se conoce como el Danelaw, un término que describe las regiones del norte y este de Inglaterra donde la ley danesa, no la anglosajona, prevalecía. En estas tierras, los colonos escandinavos establecieron granjas, fundaron ciudades, se casaron con la población local y gradualmente se integraron en la sociedad que habían conquistado. Sus descendientes, mezclados con la población anglosajona original, formarían parte del pueblo inglés que eventualmente emergería. Los hijos de Ragnar siguieron caminos diferentes después de completar su venganza. Ivar el Deshuesado extendió sus conquistas a Irlanda, donde estableció un reino vikingo con base en Dublín. Su muerte, ocurrida en circunstancias que las fuentes no aclaran completamente, probablemente sucedió alrededor del año 873. Halfdan continuó las operaciones en Inglaterra antes de ser asesinado durante conflictos internos vikingos. Uve posiblemente murió en batalla en Wessex, aunque las fuentes son contradictorias. El impacto lingüístico de la invasión vikinga es visible todavía en el inglés moderno.
Cientos de palabras de origen nórdico entraron en el idioma. Durante este periodo, desde términos cotidianos hasta nombres de lugares que salpican el mapa de la antigua zona del Danelaw. Ciudades cuyos nombres terminan en sufijos como by, Thorp o Thwaite trazan el patrón de asentamiento escandinavo con tanta claridad como cualquier documento histórico. La venganza de los hijos de Ragnar, iniciada como una respuesta personal a una ofensa familiar, desencadenó una de las mayores transformaciones demográficas y culturales de la historia medieval europea. El foso de serpientes donde Ragnar exhaló su último aliento se convirtió, paradójicamente, en la cuna de una nueva Inglaterra, una tierra donde la sangre vikinga y anglosajona se mezclarían para crear un pueblo y una cultura que eventualmente dominarían gran parte del mundo. Y así concluye una de las historias de venganza más épicas, despiadadas y transformadoras que la humanidad jamás haya presenciado. Hemos viajado desde las brumosas costas de Escandinavia hasta los campos ensangrentados de Northumbria, siguiendo el rastro de dolor, furia y destrucción que conecta la muerte de un padre legendario con el colapso de reinos enteros. Ragnar Lodbrok, ya fuera el hombre real que aterrorizó Europa durante décadas, o la figura compuesta que la memoria colectiva transformó en leyenda, murió de la manera más horrible imaginable, torturado en un foso de serpientes por un rey que creyó estar enviando un mensaje de fortaleza. Lo que Aelle no comprendió, lo que su arrogancia fatal le impidió ver, era que estaba firmando su propia sentencia de muerte junto con la de todo su reino. Los hijos de Ragnar respondieron con una precisión aterradora. Ivar el Deshuesado, V. Ragnarsson, Halfdan Ragnarsson y sus hermanos no solo vengaron a su padre, transformaron esa venganza en la mayor invasión vikinga de la historia. El gran ejército pagano, más de 3.000 guerreros según las estimaciones más conservadoras, cruzó el mar no para saquear y marcharse, sino para conquistar, destruir y remodelar permanentemente el paisaje político de las islas británicas. York cayó en un asalto devastador que eliminó el corazón de Northumbria. Aelle fue cazado como el animal que los vikingos consideraban que era, capturado y ejecutado mediante el ritual del águila de sangre, una muerte tan horrible que los historiadores todavía debaten si era siquiera posible. Su reino dejó de existir, sus aliados fueron masacrados, su legado fue borrado de la historia, excepto como ejemplo de lo que sucede cuando provocas a los enemigos equivocados. Pero las consecuencias fueron mucho más allá de la venganza personal. La invasión vikinga transformó Inglaterra, creando el Danelaw, donde la cultura nórdica se mezcló con la anglosajona. Las palabras que usamos hoy, los nombres de nuestras ciudades, incluso parte de nuestro código genético, llevan la huella de aquellos guerreros que cruzaron el mar para vengar a Ragnar Lodbrok. Esta es la prueba definitiva de que la historia no la escriben solo los vencedores, la escriben aquellos cuyas pasiones son tan intensas que transforman el mundo. Ragnar murió riendo, profetizando que sus cachorros gruñirían. Y vaya si gruñeron. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te ha atrapado tanto como a nosotros nos apasiona contarla. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ningún contenido sobre los misterios más oscuros de la historia. Dale like a este video, porque queremos llegar a 100 likes para seguir desenterrando historias como esta. Compártelo con todos los que aman los vikingos, la venganza y las leyendas que cambiaron el mundo. Y déjame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Quiero saber de qué rincón del planeta formas parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. La historia tiene muchos más secretos que revelar.